Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan esta tarde en la segunda sesión de la cátedra Eric McLuhan, el doctorado en comunicación de la Universidad de La Sabana. Un saludo muy especial al profesor doctor Ramón Salaverría de la Universidad de Navarra, a quien presentaré a continuación. Un saludo muy especial al doctor Víctor García, que nos estará acompañando, administrando el panel de preguntas, a todos los profesores, a la directora del doctorado, Ángela Preciado, que hoy lamentablemente no nos puede acompañar debido a inconvenientes de salud. Le deseamos una satisfactoria recuperación. Ramón, muchas gracias por estar acá en Colombia de manera virtual en esta tarde. Eres bienvenido. Voy a iniciar esta sesión de la cátedra haciendo un breve recuento de la primera sesión que tuvimos hace un mes con nuestro querido amigo Paolo Granata. Bien, en esta oportunidad, el año 2020, la cátedra Eric McLuhan está abordando desde una mirada ecológica tres temáticas que son centrales para el funcionamiento de la sociedad. La primera es la sostenibilidad. El profesor Granata nos compartió interesantes ideas sobre este punto. Hoy hablaremos de periodismo y en un mes hablaremos de participación ciudadana. Específicamente hace un mes tuvimos el gusto de iniciar este evento con Paolo Granata, profesor de la Universidad de Toronto y presidente de la Media Ecology Association, quien estuvo compartiendo con nosotros su visión sobre el potencial holístico que tiene la ecología de medios para descubrir y aprovechar las posibilidades del ambiente tecnológico en procura de un cambio social positivo. Además, Paolo mostró el estado actual de la investigación en este campo y las posibilidades que desde él se encuentran para desarrollar ideas estimulantes que nos lleven a la búsqueda de un futuro sostenible. El profesor Granata mostró que la ecología de medios nos permite repensarnos como sociedad y en específico hizo referencia a importantes cambios de mirada sobre tres temas particulares: la investigación, que para él debe ser abierta, el aprendizaje, que debe ser integrado, y el compromiso civil, que debe terminar en acciones concretas que van desde lo individual hasta lo público. En este cambio de mirada, los tres ejes mencionados nos facilitarán descubrir nuevas oportunidades para conocer y explorar formas de impactar la realidad, nuevas formas de impactar la realidad. Por ejemplo, en el ámbito académico y universitario, una forma de impulsar esta transformación es orientando nuestro trabajo hacia referentes globales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Esta interesante mirada del doctor Granata va a ser complementada con los campos que les mencionaba anteriormente, hoy desde el periodismo y próximamente desde la participación ciudadana. Dando continuidad efectivamente a la cátedra 2020, está con nosotros el profesor Ramón Salaverría. Ramón es doctor en comunicación, profesor titular de periodismo en la Universidad de Navarra, de cuya facultad de comunicación es vicedecano de investigación. Especializado en investigación sobre periodismo digital, campo en el que tiene más de 200 publicaciones en las principales revistas de comunicación del mundo. Sus estudios han aparecido en las publicaciones más relevantes que están en este campo. Profesor invitado en varias universidades internacionales, formador de periodistas con mucha trayectoria, ha dictado cursos y conferencias en más de 30 países y actualmente, además, dirige un proyecto de investigación sobre las dinámicas de desinformación en torno a la pandemia de COVID-19 en el mundo. Hoy, el profesor Salaverría abordará las posibilidades que tienen actualmente los investigadores basadas en metodologías cuantitativas de gran alcance para impulsar un nuevo paradigma de conocimiento sobre medios digitales. Apreciado profesor Ramón Salaverría, un agradecimiento muy especial por aceptar esta invitación a la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, a su doctorado en comunicación. Un saludo que le extiende la directora del programa, todo el equipo directivo y sus colegas profesores, varios amigos suyos en la facultad. Aprovecho también para recordar a todos los asistentes que la cátedra Eric McLuhan 2020 finalizará el jueves 12 de noviembre con la presentación de la doctora Ana María Córdoba, profesora de nuestra facultad,
quien analizará la participación política a través de los medios digitales y mostrará nuevos caminos para entender las formas de participación que subyacen en el entramado de las redes sociales y el Internet. Bienvenidos todos a la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana y a la Cátedra Eric McLuhan. Esperamos que las ideas que acá se compartan resulten interesantes y provechosas en el camino de entender el profundo proceso de transformación por el que transitan tanto la comunicación como la sociedad. Antes de finalizar, les recuerdo que la cátedra se certificará a las personas que asistan a las 3 sesiones. En ese sentido, vamos a compartir en el chat de esta sesión de Microsoft Teams un vínculo para diligenciar un Forms que nos permitirá, nos facilitará realizar este proceso de certificación. Ramón, el escenario es tuyo. Para todos, buenas tardes y disfruten de este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, decano, por esta calurosa bienvenida. Es un verdadero placer y una honra poder formar parte de este ciclo de conferencias de la Cátedra Eric McLuhan en este año 2020 tan convulso. Lamentablemente no puede ser de manera física, tendrá que ser de manera virtual, pero esto también es un símbolo de los tiempos que nos está tocando, ¿no? Hoy, efectivamente, en el marco de este conjunto de actividades, he pretendido, voy a compartir ahora la presentación, he pretendido abordar un asunto que tiene un foco netamente investigador. Como indicaba el decano Manuel González de Renal en la presentación, efectivamente, mi investigación se concentra en el periodismo y particularmente en el ámbito de los medios digitales, en todo eso que se ha dado a llamar periodismo digital o ciberperiodismo. Y es una disciplina en la que, bueno, pues llevo ya unos cuantos años investigando desde finales de los años 90 y, por tanto, tengo una cierta perspectiva temporal de las distintas etapas que ha desarrollado esta investigación. Y en este sentido, entendiendo que esta es una cátedra que tiene un foco netamente investigador y que buena parte de las personas que me están escuchando pues tienen también esa inquietud investigadora en el ámbito de la comunicación en general y el periodismo en particular, quería hacer una reflexión sobre cuáles son las tendencias hacia las que camina la investigación en el ámbito del periodismo. Y me parece, como indico, quizá no tanto en el título principal de Los árboles al bosque, sino en el segundo, hacia una investigación sobre medios digitales a gran escala. Este es uno de los cambios metodológicos y también incluso de foco que está experimentando la investigación en el ámbito del periodismo. Vamos a ver. Desde hace mucho tiempo en el ámbito de los estudios de comunicación ha predominado un tipo de estudios que se concentran en unidades concretas, podríamos decir, en estudiar árboles en particular, ¿no? Y de hecho, en el marco de esos estudios que analizan casos particulares, hay incluso estudios mucho más específicos todavía que se detienen en alguna de esas partes, en alguna de las partes de esos casos que analizan, ¿no? Si se evalúa, pues, cuál es el ámbito de la investigación en el ámbito de la comunicación en los últimos años y se observan cuáles son las líneas principales en las tesis doctorales, en los congresos, en los monográficos de las revistas de investigación en nuestra disciplina, veremos que bueno, pues ha predominado claramente un empirismo, eso es claro, pero dentro del empirismo, además, una tendencia a estudiar realidades bastante fragmentarias, bastante específicas, que tienen una serie de ventajas a la hora de ser analizadas, por cuanto, bueno, pues uno se libra de esa parte relacional de fenómenos, pero nos puede hacer perder un poco la dimensión
más amplia de esos fenómenos, ¿no? Y en este sentido, de un tiempo a esta parte, gracias a una serie de circunstancias que voy a detallar a continuación, me da la sensación de que estamos dando un cierto cambio en el ámbito de los estudios, en ciencias sociales en general, en comunicación en particular y casi diría muy específicamente en los estudios vinculados a las realidades periodísticas, ¿no? Ha comenzado a haber una nueva línea de estudios que abordan cantidades masivas de información gracias a la existencia de determinado tipo de herramientas y de tecnologías que permiten realizar estos estudios de gran escala. Hasta época reciente y de hecho actualmente hay muchos estudios que se siguen publicando y que tienen como denominador común el analizar estudios de caso. Y esto en el ámbito, por ejemplo, de los estudios doctorales, muy particularmente, ahora que estoy hablando en el marco de un programa doctoral, pues me parece que es bastante notable, ¿no? Las investigaciones doctorales tienden a aislar un fenómeno, a analizarlo de manera específica a través de una serie de metodologías que son adecuadas para estudios de casos concretos, ¿no? Sin embargo, de un tiempo a esta parte hay bastantes grupos de investigación internacionales que han dado un giro a este foco, ¿no? Y han comenzado a abarcar estudios de mayor alcance utilizando distintas metodologías que han ido desarrollándose en los últimos años. Aquí pongo el ejemplo de uno del que quiero hablar a continuación, que ha sido desarrollado en el marco de uno de los proyectos del grupo que lidero, ¿no? Un mapa de los cibermedios de España en 2018 con un análisis cuantitativo. Un análisis cuantitativo. Claro, cuando uno lleva, pues, como es en mi caso, más de 20 años analizando los fenómenos vinculados al periodismo digital, pues ha tenido oportunidad de estudiar con mucho detenimiento muchas situaciones y muchos casos específicos, ¿no? Pero uno empieza a percibir que le falta un poco de marco, ¿no? Por ejemplo, preguntas tan básicas como ¿cuántos medios digitales tiene un país, en este caso el nuestro, en España, con 500.000 de kilómetros cuadrados de territorio, 47 millones de habitantes? Bueno, pues existían unos censos más o menos detallados de prensa impresa, diarios, revistas, de medios audiovisuales, televisiones, radios, pero cuando uno se preguntaba cuántos medios digitales hay, cuál es su perfil, cómo se distribuyen, ese tipo de respuestas estaban todavía ocultas porque no existían estudios de esas características, ¿no? Entonces, con esa inquietud de fondo y con la necesidad de contar con esos marcos referenciales cuantitativos, conjuntamente con colegas de otras universidades en España, pues hemos desarrollado y continuamos desarrollando en estos momentos un par de proyectos financiados por el Plan Nacional de I+D+I de España, digamos que es el plan de investigación más competitivo que se ofrece en España dentro de las convocatorias públicas. Y lo que estoy mostrando aquí pues es el título del primer proyecto de 2016 a 18 y uno de sus resultados, la monografía principal, luego hubo bastantes artículos y otro tipo de resultados. Y actualmente estamos en una extensión de ese proyecto que culminará a finales del próximo año. Como se ve aquí, ecosistema de cibermedios en España, tipologías, iniciativas, tendencias, narrativas y desafíos. El ecosistema, entender ese ecosistema, ese conjunto de relaciones que solo son posibles de analizar cuando se dispone de dimensiones cuantitativas grandes. Bien, pues nos pusimos a esa tarea. Ciertamente es laboriosa, pero comenzamos una serie de metodologías para tratar de identificar los medios y nos encontramos con una dimensión que literalmente nos dejó anonadados. No estimábamos ni siquiera como posible que en un país de la dimensión que acabo de mencionar anteriormente, pues hubiera prácticamente 4.000 medios digitales. De ellos, más o menos 3.000 son activos y luego el resto,
800 y pico, son medios no activos. ¿Qué significa que son no activos? Pues que son medios que uno todavía puede navegar en la red, pero que no se actualizan. Seguro que ustedes han tenido la experiencia de visitar en muchas ocasiones algún medio y de repente llevarse una sorpresa porque se han encontrado con que la noticia de la portada correspondía a varias semanas o incluso meses, a veces incluso hasta años atrás, y dicen, pero ¿cómo es posible que esto esté todavía publicado en la portada? Y entonces se percatan de que aquel medio está muerto, pero no ha dejado de actualizarse, pero no ha desaparecido de la red. Es lo que nosotros internamente en nuestro grupo llamamos un medio zombie, un medio que está muerto, pero no lo sabe. Bien, pues a partir de ese volumen fuimos capaces de generar este mapa que podría perfectamente, yo lo podría haber presentado como el mapa del coronavirus actualmente en España, pero esos puntos que ustedes están viendo ahí corresponden a medios digitales. Como ven, la distribución en el territorio español es bastante amplia. Se concentra, como es evidente, en algunos lugares que voy a analizar a continuación, pero la presencia de los medios digitales está, alcanza a todo el territorio. Bien, algunas observaciones que son posibles realizar cuando uno dispone de estas magnitudes cuantitativas. Bueno, pues por ejemplo, puede confirmar empíricamente que las dos principales capitales, en este caso Madrid y Barcelona, pues concentran una cantidad cualitativamente muy grande respecto de el resto del reparto de los medios en la geografía española. Hay otras ciudades importantes, hay en la costa mediterránea, al este de España, pues también está bastante oscuro la ciudad de Valencia. Pues esto nos permite ir detectando algunos factores como el desarrollo económico, el número de empresas, el PIB per cápita, elementos que se pueden cruzar para ir dando explicaciones de por qué en algunos lugares se desarrollan los medios digitales de manera más intensiva y en otros no tanto. Otros aspectos que hemos ido detectando, por ejemplo, es que, como les digo, hay ciudades periféricas, pues ahí vemos Galicia y País Vasco en el norte y la Comunidad Valenciana y Andalucía en el sur, como les decía, donde también en mucha menor medida que en Madrid y Barcelona se concentran un número significativo de medios digitales. Y luego también hemos verificado empíricamente que la litoralidad pues es un factor coadyuvante para el desarrollo de los medios digitales. Básicamente, cuanto más cerca se encuentra uno de la costa, más probabilidades hay de que encuentre la sede de un medio digital próximo a él, ¿no? En cambio, lo que hemos verificado es que hay grandes territorios en el ámbito español que están prácticamente vacíos de medios. En España hay un problema de desertificación y vaciamiento poblacional en el interior, dejando al margen el centro de España, que sería Madrid, donde efectivamente se concentra pues toda una gran cantidad de la población y el poderío económico principal. Si uno se aleja pues prácticamente 100, 150 kilómetros de Madrid, a partir de ese punto pues hay un territorio que empieza a ser prácticamente baldío y donde hay muy poco desarrollo económico y a la vista está el número de medios digitales es muy escaso. Uno tiene que acercarse a las costas para comenzar a recuperar esa dimensión tan grande de los medios digitales. Bien, estas representaciones gráficas son imposibles si uno no dispone de estos elementos cuantitativos. Otro de los datos que estoy simplemente señalando algunos aspectos porque, bueno, muchos de estos han sido publicados en el libro que les mencionaba, en el artículo que también les he destacado ahí. Pero, por ejemplo, otro de los datos que emergió de este estudio fue este que les estoy mostrando aquí, el año de lanzamiento de los medios digitales en España, que resulta hasta cierto punto contraintuitivo, porque bueno, los primeros medios aparecen a mediados de los años 90, en 1995, pero vemos que hay una etapa de crecimiento bastante vertiginoso de los medios digitales que arranca, podríamos decir, en torno al año 2008-2009 y alcanza hasta el año 2013. Bueno, ¿cómo puede ser eso, no? Sí, precisamente en esos años
lo que España sufrió fue la crisis económica más grande de los últimos 50 años, al menos hasta esta última que acaba de llegar y que veremos qué alcance tiene, que parece que no va a ser precisamente pequeño, ¿no? Bueno, pues como les digo, esto es algo contraintuitivo, al menos en apariencia, porque en un momento en el que la economía nacional está experimentando un impacto muy negativo, curiosamente es cuando se produce un desarrollo cuantitativo más grande de los medios digitales. Todo este tipo de cosas requiere de explicaciones, porque esto que están viendo aquí pues no es claro. Entonces, a partir de esa evidencia empírica que ven ahí, por ejemplo, uno de nuestros últimos estudios es este que les estoy mostrando. El periodismo se expande a pesar de la crisis, los medios nativos digitales en España, ¿no? El caso de los medios nativos digitales en España. Y en ese estudio, publicado en la revista Media and Communication en abril de este año, pues analizamos precisamente este fenómeno. Cuando uno dispone de la evidencia empírica de que hay unas fechas en las que se ha producido un crecimiento desorbitado o por lo menos que se sale de la norma respecto de lo que venía ocurriendo y de lo que ha ocurrido después, y que además ese crecimiento coincide en un momento de crisis económica, eso evidentemente necesita algún tipo de interpretación. Y es exactamente lo que hemos hecho. Entonces, quiero plantearles exactamente este abordaje de investigación, partir de fenómenos que uno identifica a partir del análisis de grandes volúmenes de datos para posteriormente tratar de identificar fenómenos y darles explicación. La mera descripción de los datos no es el objetivo de los estudios cuantitativos. Los estudios cuantitativos lo que nos da son la base, la evidencia empírica de que algo ciertamente ha ocurrido. Y luego lo que hay que buscar son los métodos para tratar de dar explicación a esos fenómenos y, por tanto, dar pautas tanto al ámbito académico como, en este caso, al propio ámbito de los profesionales y de la comunicación y a los medios de comunicación periodísticos. Bien. Esta es un poco la justificación de por qué merece la pena o es conveniente hacer investigación cuantitativa. Pero ¿cómo se hace? Porque debemos reconocer que en el ámbito de las ciencias sociales durante décadas ha predominado claramente el ámbito de los abordajes más de tipo cualitativo. Frente a otras disciplinas tecnológicas o experimentales del ámbito pues, de las ciencias de la salud o de las ciencias de la vida, donde los estudios de tipo cuantitativo son mucho más extendidos, el ámbito de las ciencias sociales y qué decir de las humanidades, pues es un territorio mucho más abonado, mucho más proclive a los abordajes de tipo cualitativo. Entonces, nos falta experiencia, nos falta conocimiento en este tipo de disciplinas. Bueno, ¿cómo se hace este tipo de estudios? Pues básicamente lo primero que uno necesita es disponer de los datos para poderlo hacer. Claro, y esto, en unos lugares más que en otros, esto es un problema. Porque a veces no es nada sencillo hacerse con unos datos de calidad a partir de los cuales poder hacer análisis como les estoy mostrando aquí. Miren. Las representaciones gráficas que les he mostrado en las imágenes anteriores parten exactamente de esta base de datos que está volcada en un documento de Google Sheets y que abarca 250.000 de celdas. Tiene, pues, como les he dicho, prácticamente 4.000 medios y esos 4.000 medios, pues en torno a unos 60, 70 variables cada uno. Se multiplican, pues le dará básicamente esta cifra. 250.000 de celdas distintas. Evidentemente no todos los datos son datos de gran entidad. Hay algunos datos que son puramente identificativos, de codificación, de registro, pero hay muchos otros datos que sí son puramente cuantitativos. Ahí tal vez ustedes están adivinando, pues número de seguidores de Twitter, número de seguidores en Facebook, de cada uno de esos medios. Y esos números, evidentemente, se han conseguido a través de metodologías de vaciado automático de los medios una vez que estos han sido identificados. Bueno, pues ¿cuáles son los elementos necesarios para emprender una investigación de tipo cuantitativo en el ámbito del periodismo? Bueno, pues lo primero
como en cualquier otra disciplina, es partir de una serie de teorías que alumbren el diseño de la investigación. En este caso concreto, de la base de datos que les acabo de mostrar y de las representaciones finales, todo partió de este artículo que fue el primer paso del primero de los dos proyectos que les he indicado, ¿no? Claro, nos dimos cuenta de que para poder analizar e identificar los medios digitales de manera masiva, antes debíamos desarrollar una tipología de esos medios, unas bases teóricas para su clasificación. De modo que, bueno, pues buscamos en la teoría existente, evidentemente había autores que de una u otra manera habían abordado ese asunto, pero no encontramos ningún marco referencial, ningún marco teórico que nos sirviera de manera completa para poder desarrollar una base de datos con la cual identificar pues todo el marco de los medios digitales en España. Bien, esto fue una propuesta y fruto de eso pues salieron algunos factores tipológicos que tratamos de concentrarlos y que fueran operativos a la hora de poder distinguir a los medios digitales entre sí. Una vez que uno dispone de las teorías que puede uno adoptar de teorías ya existentes, de hecho en el ámbito de las ciencias sociales, gran parte de las teorías que se siguen utilizando actualmente para investigar los fenómenos de la comunicación y del periodismo en particular son teorías de largo recorrido. Son teorías que en muchos casos nacieron sobre todo pues, a partir de la Segunda Guerra Mundial y que se han ido desarrollando en los últimos 60-70 años. Y muchas de ellas, revisitadas, pues siguen siendo plenamente válidas para analizar fenómenos de rabiosa actualidad. Una vez que uno ha seleccionado esos modelos teóricos para poder estudiar un fenómeno, llega el momento de elegir esas metodologías. Y en el ámbito de las metodologías cuantitativas, pues hay distintas formas de obtener esos datos que van a ser necesarios para poder hacer los análisis. En el equipo de nuestra facultad, en el que realizamos distintas investigaciones en torno a la evolución de los contenidos y de los medios digitales, pues una de las metodologías que empleamos es la de las encuestas. Esta es una metodología que se coordina con una investigación que se realiza desde la Universidad de Oxford. Muchos de ustedes habrán oído hablar de ella sin ninguna duda, el Digital News Report, y nosotros desde hace ya 5 años colaboramos con Oxford realizando la investigación correspondiente en España. Y no solamente realizamos esa investigación, sino que posteriormente, como pueden ver aquí, pues desarrollamos nuestros propios informes con base en esas encuestas. Además de las encuestas están las investigaciones experimentales. Uno puede realizar pues experimentos a partir de los cuales obtiene datos y esos datos pueden ser posteriormente analizados. Se pueden hacer investigaciones correlacionales, se pueden hacer investigaciones comparativas. En fin, hay no voy a decir un sinfín, pero el ámbito de las investigaciones, de las metodologías cuantitativas, tienen sus propios abordajes. Y en este caso, pues es necesario, evidentemente, profundizar en esas metodologías para poderse manejar con la debida solvencia. En tercer lugar, una cosa que uno precisa son las fuentes, ¿no? Y las fuentes de los datos, me refiero. Y este es como les decía antes, un aspecto que puede resultar laborioso, más en unos países que en otros. De hecho, en general, pues los países occidentales tienden a tener unos fondos estadísticos más completos y más accesibles que los que tienen los países del sur global, ¿no? Ese término que se ha dado en acuñar últimamente. Podríamos decir, yo evidentemente no conozco con el detalle que ustedes conocen el caso de Colombia, pero en general América Latina pues es un territorio donde el acceso y la disponibilidad de los recursos estadísticos no es especialmente grande. Y en muchos casos cabe decir que los institutos estadísticos no se caracterizan especialmente por su enorme transparencia y por la facilidad de manejo de sus datos. Hay grandes ocasiones en las que pues los contenidos son divulgados en formatos que no son operables, de formas que no son las más convenientes. Bien,
Podemos obtener los datos en institutos estadísticos, en fuentes gubernamentales. A veces cuando las fuentes gubernamentales no nos proporcionan esos datos, hay instituciones no gubernamentales, ONGs, pues que proporcionan estudios y análisis seriados a lo largo del tiempo. Pensemos en todas estas pues organizaciones, ONGs que hacen análisis, pues seguridad sobre los medios, yo qué sé, Reporteros Sin Fronteras, este tipo de organizaciones que elaboran sus propios informes anuales a partir de los cuales también se pueden hacer estudios de tipo cuantitativo. Cuando eso no ocurre, también existen fuentes comerciales, cada vez hay más organizaciones que emiten sus propios estudios de estas características. Y si uno dispone de suerte, pues puede encontrarse también con repositorios de datos abiertos que nos proporcionen referencias válidas para el tipo de investigación que uno va a realizar. La realidad, con todo, es que cuando uno trabaja en el ámbito de los medios de comunicación, a diferencia de otras disciplinas, ninguno de estos 5 fuentes nos suele proporcionar informaciones, datos realmente valiosos para el tipo de investigación que deseamos realizar. Por lo tanto, en muchas ocasiones solo nos queda una sexta alternativa, que es la más laboriosa, pero que al fin y al cabo proporciona la información más valiosa y más adecuada para nuestros fines, que es la información de elaboración propia. Es el tipo de abordaje que, como han podido ver, hemos realizado nosotros en relación con los medios digitales en España. No existía ninguna base de datos que catalogara, ni siquiera que listara los medios digitales españoles. De modo que, puesto que no existía, la tuvimos que hacer y, si se lo preguntan, se lo confirmo, es verdad que nos llevó un trabajo ímprobo, al menos en la codificación, distintas personas y evidentemente no de manera consecutiva, sino pues sacando ratos aquí y allá, pues la configuración, digamos, del 80-85% de la base de datos nos llevó 2 años completos de trabajo. Bien, luego están las herramientas. Una vez que uno dispone de los datos, uno necesita operar con esos datos. Y para eso, pues como les decía, de un tiempo a esta parte se han ido desarrollando una serie de herramientas que requieren no solamente una destreza tecnológica, sino también una destreza en muchos casos estadística y de conocimientos de computación. Las herramientas más utilizadas para los análisis de grandes volúmenes de datos en ciencias sociales son esta que les estoy poniendo aquí, R, o para casos más avanzados, Python, ¿no? Ustedes dirán, bueno, pero es que el coste que supone en tiempo y dedicación alcanzar un dominio de estas herramientas es enorme y no estoy en condiciones de abordar una empresa de semejante envergadura. Bueno, otra alternativa es crear equipos multidisciplinares, donde los investigadores en ciencias sociales y en comunicación en particular pongan, por así decir, entiéndame, la cabeza y esto esté apoyado en especialistas en computación, en programación, que sean los que ejecuten la estrategia de investigación desarrollada. Sí que les digo que en cualquier caso, un investigador del área de las ciencias sociales, de la comunicación, del periodismo, aunque no sea un experto en R o no sea un experto en Python, sí que al menos debería conocer qué puede pedir a estas herramientas, qué tipo de posibilidades ofrecen a la hora de hacer grandes análisis y visualizaciones de información. Si estas herramientas les parecen excesivamente sofisticadas y son las que están utilizando los equipos de investigación punteros a escala mundial en estos momentos en investigación sobre comunicación, existen otras herramientas que son mucho más accesibles, somos mucho más convencionales, que todos conocemos y que tienen una potencia creciente. Estas herramientas como el simple Excel o las herramientas de Google Sheets para hacer análisis compartidos tienen una potencia muy amplia que permiten hacer trabajos de una notabilísima envergadura. Bien, una vez que uno ha
trabajado con esas herramientas, llega el momento del análisis, el momento de interpretar esos datos. Porque no podemos esperar que las herramientas por sí solas nos proporcionen las conclusiones, las interpretaciones de los datos que aparecen ahí. Cuanto mayor es la dimensión de los datos que uno maneja, imagínense tener delante de uno 250.000 celdas y tratar de dar sentido a toda esa información. No es tarea fácil. Pues yo creo que es aquí donde realmente se demuestra, en esta fase, donde se demuestra la calidad investigadora de un doctorando o de un profesor más senior en el ámbito de los estudios sobre comunicación. Aquí, por ejemplo, como les decía, nos encontramos con esta evidencia y la pregunta que nos surgió es ¿por qué? ¿Por qué en un momento dado hay una serie de medios que están apareciendo cuando la economía del país se está derrumbando? ¿Cómo es esto posible? Entonces, de esa pregunta es de donde se generan las preguntas de investigación, las hipótesis que se formulan y luego, a través de las distintas metodologías de comprobación, se trata de ver si esas hipótesis pues se comprueban como ciertas o, por el contrario, hay que refutarlas, ¿no? Una vez que uno ha obtenido esas respuestas, uno de los problemas que tenemos los investigadores es nuestra tendencia a ser un tanto crípticos a la hora de dar a conocer nuestros resultados. Analizamos con gran detalle la evolución de la infografía, por ejemplo, pero somos bastante negados a la hora de plasmar infográficamente nuestros propios resultados. Y esto es un ámbito que me parece que tiene un gran margen de mejora en los próximos años, no solamente en los propios investigadores, sino diría en las propias revistas académicas y las grandes editoriales en el ámbito de la comunicación. Es bastante llamativo ver cómo todavía esa literatura gris es enormemente refractaria a estas formas mucho más atractivas de presentar la información. Y para esto también disponemos de herramientas que nos pueden servir a la hora de representar adecuadamente esa información. Les estoy poniendo un par de ellas, el caso de Tableau, probablemente. Esta es una herramienta que yo recomiendo particularmente porque está un poco a caballo entre las herramientas más convencionales y las herramientas más potentes. El esfuerzo de aprendizaje que requiere es relativamente limitado. Además cuenta con recursos audiovisuales, tutoriales en vídeos, etcétera, desarrollados por la propia empresa desarrolladora de este software. Y me parece que es una alternativa bastante interesante para poder hacer análisis cuantitativamente muy solventes y muy atractivos desde el punto de vista de la visualización. En otras ocasiones, las visualizaciones requieren de geolocalización, de distribución. Les he puesto el caso del mapa de los medios digitales en España, ¿no? Y en cualquier caso, es uno de los conocimientos que debe desarrollar un investigador que trabaja con datos, es conocer cuál es el tipo de representación gráfica pertinente para cada uno de los datos que desea trasladar. Este es un asunto en el que, como les digo, los investigadores académicos en general tenemos bastante margen de mejora. Seguro que todos ustedes tienen la experiencia de haberse enfrentado con artículos de investigación donde la representación gráfica de los datos pues es bastante críptica, poco inteligible y en muchas ocasiones, de hecho, inapropiada para el tipo de fenómenos, realidades que se desean presentar. Una de las cosas que hay que aprender es cuál es el tipo de representación que corresponde a cada realidad que se desea presentar. Y finalmente, y con esto termino mi presentación, mi conferencia, y me voy a poner a su disposición para poder responder a sus preguntas gustosamente, hay una cuestión absolutamente imprescindible cuando uno aborda investigaciones cuantitativas. No es ninguna cuestión tecnológica, no es ninguna cuestión metodológica, es algo que tiene que ver con la condición humana y es grandes dosis de paciencia, porque si cualquier proyecto investigador requiere un trabajo paciente, les puedo asegurar que cuando uno trabaja con datos, obtenerlos,
analizarlos, contrastarlos, visualizarlos, interpretarlos. Supone un esfuerzo enorme, pero la satisfacción es pareja a ese esfuerzo cuando uno finalmente completa su tarea. Bien, esto era lo que pretendía trasladarles. Ya, como les digo, en este caso es una presentación básicamente orientada al ámbito de los investigadores de la comunicación y a partir de este momento, pues muy gustosamente atenderé las preguntas que deseen formularme. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ramón, por la presentación y por ayudarnos con la precisión también con los tiempos de este evento. A continuación, entonces, quisiera darle la bienvenida a Víctor García, profesor de nuestra Facultad de Comunicación, director de la Maestría en Periodismo y Comunicación Digital y amigo y colega de Ramón, para que demos paso a una conversación. Retomaremos preguntas que han salido en el chat y algunos otros temas académicos que nos darán lugar a profundizar en algunos de tus planteamientos. Víctor, bienvenido, muchas gracias. Por favor, adelante. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Ramón, por esta presentación estupenda respecto a la investigación en el periodismo digital, como siempre, tan acertado en tus opiniones y en tu trabajo. Hay ya varias preguntas en el chat, pues invitamos a las personas a que sigan enviándolas. La primera de ellas es: ¿qué requisitos debe tener una organización no gubernamental para que sus datos sean legítimos? Y en una segunda parte se pregunta: ¿cómo no caer en los datos falsos si no hay otro tipo de fuente? Digamos, son dos preguntas en una. La primera de ellas tiene que ver con los requisitos de una organización no gubernamental para que sus datos sean legítimos. Y la segunda parte, tratar de evitar datos falsos en caso de que haya escasez de fuentes. Es una pregunta, las dos son preguntas muy pertinentes, efectivamente, porque la primera condición para llegar a unos resultados cuantitativos, unos análisis solventes, es la calidad del dato. La gente que trabaja con Big Data lo suele expresar así. La clave es la calidad del dato, ¿no? Y efectivamente, cuando trabajamos con ciertas fuentes, ojo, no únicamente con las organizaciones no gubernamentales, a veces con las propias organizaciones gubernamentales también, los datos pues no revisten las características de calidad y fiabilidad que uno debe requerir para hacer análisis profundos, ¿no? En estos casos, más que hacer una especie de evaluación sobre la fiabilidad de una determinada institución, sea gubernamental o no, lo que yo sugiero es analizar la metodología que se ha empleado para obtener esos datos. Porque si esa metodología es críptica, es poco transparente, pues en principio eso nos puede dar pautas para no otorgarle excesiva fiabilidad. En cambio, si la metodología que se comunica por parte de esas instituciones sobre cómo se ha obtenido esa información, pues es transparente y es, bueno, pues razonablemente solvente, pues le podemos dar un mayor crédito. En cualquier caso, la realidad es que, como ocurre, por ejemplo, en el propio periodismo, hay determinadas instituciones cuya fiabilidad de entrada pues se da por garantizada. Las grandes instituciones internacionales, la ONU, el Banco Mundial, el FMI, este tipo de instituciones económicas, por ejemplo, los datos que proporcionan, los informes que proporcionan son interpretados como los datos. Otra cosa es que incluso ahí, no quiero hacer juicios de intenciones, pero es bastante probable que se produzcan errores en ocasiones y como ocurre en el ámbito de la investigación científica, a veces hay que retractarse y rehacer determinado tipo de investigaciones. Y así como nos ocurre a los investigadores académicos, entiendo que también les tiene que ocurrir a esas organizaciones, ¿no? Y respecto de la falsedad de los datos, la segunda pregunta, bueno, esto ya es un paso más allá, ya no es, bueno, entiendo falsedad, no sé si deliberada o entender como dato erróneo. Son dos casos distintos, porque la falsedad tiene un componente, digamos, de
de voluntad de falsificación, mientras que el dato erróneo es aquel dato que no refleja adecuadamente la realidad, pero ese error no responde a una voluntariedad expresa por parte de quien ha recogido ese dato, ¿no? Hombre, me parece que los datos falsos en general son divulgados por organizaciones que nos producen sospecha, ¿no? Y bueno, en el caso de América Latina, por ejemplo, pues es bien conocido pues, que hay determinados gobiernos, determinados estados, cuyos estudios estadísticos pues carecen de fiabilidad internacional. Las grandes instituciones internacionales, pues cuando, yo qué sé, no, tampoco es cuestión de, bueno, o sí, porque de hecho es así, se menciona, yo qué sé, si Venezuela o Cuba dan unos datos sobre el desarrollo de la sociedad de la información en sus respectivos países y luego los organismos internacionales no dan crédito a esas estadísticas porque encuentran que pues, no han sido realizados con la precisión y la fiabilidad adecuada, hombre, dar crédito a esos datos en una investigación académica pues también es algo cuestionable, ¿no? En general, yo creo que aquí hay que guiarse por una cierta prudencia, tratar de encontrar, siempre que sea posible, la metodología que se ha utilizado para obtener esos datos y a partir de ahí, pues, otorgarles la fiabilidad y credibilidad que merezcan. La siguiente pregunta es respecto a los medios digitales. ¿Cómo catalogarlos? Pues considerando la multiplicidad, me imagino, la diversidad de medios digitales. Y un problema que sí es evidente es la desaparición de nuevos medios en periodos cortos de tiempo. ¿Cómo no dejar, digamos, del lado a los medios que no son visibles y cómo esa multiplicidad de medios puede eventualmente pues, ser difícil de catalogar o ser difícil de categorizar? Evidentemente, cuando uno está analizando el mercado o el ecosistema, prefiero utilizar este término, el ecosistema de los medios digitales, siguiendo el mismo término del libro, ¿no? En un país eso no es una realidad estanca, es un blanco móvil, es una realidad que va evolucionando con el tiempo y más en tiempos de crisis. Porque como hemos visto, pues algunos medios desaparecen y otros medios van apareciendo. Nosotros, dentro de nuestra metodología de investigación, la primera, digamos, la versión 1.0 de la base de datos estuvo lista en el año 2017, ya vamos en el año 2020. La tercera edición, digamos, y una de las pautas metodológicas que nosotros tenemos es que todos los meses de enero de cada año, no tenemos margen para poder hacer más, pero todos los meses de enero repasamos uno por uno todos los medios de la base de datos. Los 4.000 medios se repasan para ver si están vivos, están muertos o son zombies, ¿no? Y luego también algunos otros parámetros que aprovechamos también para actualizar, refrescar, ¿no? Entonces, esto nos permite comprobar pues, cuáles son los medios que siguen activos, cuáles han desaparecido del mercado. Y también hacemos rastreos periódicos para ir incorporando los medios que van siendo lanzados, porque es evidente que, y a la vista está, si tenemos 4.000 medios 25 años después de que apareciera el primero, pues es evidente que todos los años nace un número muy significativo de medios digitales en un país como España. Y yo estoy convencido de que en muchos otros países sería conveniente hacer este tipo de estudios también. Requieren un gran esfuerzo, pero el tipo de resultados que posteriormente permiten realizar son de gran valor. Varias de las preguntas apuntan a cómo desenvolverse como investigador frente a una multitud de datos. Entonces, algunas de las preguntas apuntan a cómo desenvolverse o cómo interactuar con esos datos. Otras preguntas apuntan a cómo, por ejemplo, entrenarse en el manejo de los datos. Y hay preguntas también específicas con respecto a tiempo y recursos que toman este tipo de investigaciones a gran escala. Entonces creo que hay muchas preguntas en ese respecto y sería bueno que digamos, nos ilustrara sobre esos temas. A ver, esta iniciativa, he puesto que son 2 proyectos consecutivos de 3 años, por lo tanto, no es algo que uno improvise en 2 semanas, no es una comunicación, un paper que uno pueda desarrollar apenas para un congreso
plazo de presentación pues está a 2 o 3 meses vista, ¿no? Esto es un proyecto de largo recorrido, de largo aliento y con la intención de un desarrollo pues a largo plazo, ¿no? Confieso que personalmente yo ya me venía rondando esta idea desde 5 años antes de ponerla en marcha. O sea, como deseo, como decir, bueno, esto habría que hacerlo, pero claro, uno necesita disponer del equipo humano, de la infraestructura, del apoyo económico, en este caso, de un proyecto, pues para poderlo llevar adelante. Posteriormente, desde el punto de vista tecnológico, los requerimientos no han sido muy grandes. Ha habido un requerimiento, digamos, sí, de representación gráfica posterior. Como he dicho antes, pues las representaciones estaban hechas con Tableau, se hicieron algunos análisis también con R, pero yo creo que otra de las condiciones imprescindibles aquí también es la multidisciplinaridad de los equipos. Me parece que este es uno de los terrenos donde la investigación en comunicación debe desarrollarse, ¿no? Y entender que no podemos saber absolutamente de todo. Nosotros tenemos unas ciertas fortalezas y muchas debilidades, al menos es en mi caso, ¿no? Y entonces yo trato de rodearme de personas que sean muy fuertes en aquello en lo que yo soy débil y tratar de aportar en aquello en lo que pienso que puedo ser más solvente, ¿no? Entonces me parece que los equipos multidisciplinares y las redes de investigación son una fórmula adecuada para llevar este tipo de proyectos adelante. Claro, si estoy hablando a doctorandos, que es el paradigma del llanero solitario, pues esto es más complicado, ¿no? Y abordar un proyecto como el que acabo de mostrar en el marco únicamente de una tesis no es posible. Pero tal vez en una línea de investigación de un departamento, de un instituto que esté impulsando distintas tesis en una misma línea, pues eso sí que puede ser pues una fórmula de llevar adelante estos proyectos de mayor alcance. Preguntan, a partir de esas investigaciones, ¿qué tendencia observa en los medios nativos digitales en general? Es decir, ¿qué patrones se observan cuando se analizan esos medios nativos digitales? ¿Qué similitudes y diferencias podría encontrar con medios en Latinoamérica? Que sabemos que también ha sido un estudioso de temas relacionados con Latinoamérica, y no sé si puede contar acerca del estado del proyecto de cibermedios de Latam, que creo que en este momento está usted trabajando. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí efectivamente los medios nativos digitales, que son pues la tipología de los medios que actualmente en ese segundo proyecto estamos estudiando de manera más particular, nos interesa enormemente, no solamente porque han crecido en número, se han expandido, actualmente suponen en torno a un poco más de 1/3 del total de los medios digitales en España son medios nativos digitales, es decir, no tienen un referente fuera del ámbito digital, y tienen algunas características. Efectivamente, una mayor adaptabilidad tecnológica, son mucho más, digamos, versátiles en sus tecnologías y en la adaptación de cualquier tipo de novedad o recurso que aparece. Son también, casi habría que decirlo por necesidad, mucho más polivalentes en los abordajes en cuanto a modelos de negocio. Tienen, bueno, una mayor ductilidad a la hora de no simplemente someterse pues, al clásico modelo de publicidad y eventualmente algo de suscripción y unas donaciones para arrancar, sino que buscan otras modalidades más ricas, ¿no? En el debe podríamos decir que frente a los medios tradicionales y que habitualmente disponen de unas redacciones más grandes, son menos experimentales en las narrativas multimedia. Por ejemplo, como habitualmente sus equipos de personas tienden a ser más reducidos, pues no tienen esa capacidad de abordar proyectos de largo aliento que sí que tienen otros medios un poco más consolidados, ¿no?
pero me parece que son claramente en su conjunto un tipo de medio que está consolidándose y, como señalabas, Víctor, efectivamente en el marco iberoamericano, latinoamericano en particular, me parece que es claramente uno de los vectores que está transformando actualmente el modelo, el ecosistema de los medios en toda la región. Hay una pregunta específica respecto a los medios digitales y su crecimiento inminente en los últimos años. ¿Cómo lograr que esos medios digitales logren una alfabetización digital en las comunidades? Es decir, cómo esos pequeños medios de nicho de una u otra manera pueden contribuir a la alfabetización de esas comunidades. En el mercado de Estados Unidos, mercado periodístico de Estados Unidos, se ha acuñado un término que son los desiertos informativos. Allí donde había un periódico local y, bueno, pues a causa de la crisis de los medios tradicionales y particularmente de la prensa impresa, es bastante frecuente que haya pues condados, localidades pues que han perdido ese periódico. Y de repente esas localidades pierden una voz informativa que era la que servía un poco para vertebrar informativamente a la comunidad local. Esto que ya digo que en el ámbito de Estados Unidos se conoce como los desiertos informativos, también un poco por las peculiaridades del territorio estadounidense. En otros territorios que no tienen exactamente la distribución demográfica y urbana que tiene Estados Unidos, como sería, por ejemplo, el caso de América Latina, no es igual tan claro porque, por ejemplo, por mi conocimiento de distintos países de América Latina, pues la información local está muy ligada, por ejemplo, a las emisoras de radio, también hasta cierto punto a emisoras de televisión local. Pero poco a poco, por ejemplo, en España hemos detectado que lugares donde se había perdido esa presencia informativa tradicional, se ha producido una sustitución por parte de medios nativos emergentes, ¿no? Esos medios nativos no tienen, por supuesto, la misma dimensión, el mismo alcance que tenían esos medios más consolidados, pero ciertamente contribuyen a cubrir parte de esos territorios que de otra manera quedarían vacíos, ¿no? Entonces, yo creo que estamos experimentando, y en esta década que acabamos de comenzar, yo creo que va a ser uno de los fenómenos, un cierto fenómeno de sustitución, ¿no? Donde medios tradicionales que, bueno, ya no consiguen subsistir en las circunstancias actuales, dan paso a otras modalidades netamente digitales, ¿no? Bien porque se convierten ellos mismos en medios solamente digitales o porque son relevados por otras marcas emergentes que con esa mayor ductilidad y mayor adaptación pues son capaces de hacer una cobertura informativa local. Hay también una pregunta un poco más metodológica con respecto a la encuesta como instrumento cuantitativo, que en ocasiones pues, puede utilizarse también como instrumento cualitativo cuando se deja preguntas abiertas que pueden eventualmente ser analizadas textualmente a través de la inferencia, sin la inferencia o el prejuicio del investigador. Y cómo esas preguntas abiertas eventualmente podrían también contrastarse con otras fuentes directas sobre el terreno. No sé si quieras ahondar un poco más en ese tipo de metodologías que son consideradas netamente cuantitativas, pero que abren espacios para cierta corroboración cualitativa. No, por supuesto, en toda investigación lo deseable es una cierta triangulación metodológica y en la medida de lo posible coordinar las metodologías cuantitativas con las cualitativas. Tal vez me he expresado un poco de manera un poquito vehemente y se me haya podido entender que yo abdico de las metodologías cualitativas, pero eso no es así en absoluto. Me parece que sirven y de hecho son probablemente las mejores para explicar los porqués y los paraqués de los fenómenos, ¿no? Pero para poder dimensionar esos fenómenos, antes de buscar esas respuestas de por qué y para qué,
para dimensionar esos fenómenos primero necesitamos un marco cuantitativo. Y eso es lo que en muchas ocasiones suele faltar a los estudios exclusivamente cualitativos. En este sentido, efectivamente, la encuesta es una metodología mixta, porque dependiendo de cómo se enfoque y cuál es la dimensión de los encuestados, esa información, la información que uno obtiene a través de las encuestas, pues puede revestir un carácter absolutamente cuantitativo. Los institutos sociológicos trabajan habitualmente sobre encuestas, pero claro, lo hacen encuestas sobre millares de personas, sobre muestras representativas a veces de todo un país, y esas encuestas son interpretadas como datos netamente cuantitativos. Pero luego, efectivamente, se puede hacer una utilización mediante preguntas abiertas o incluso entrevistas en profundidad asociadas a cuestionarios que también nos proporcionan información más cualitativa. Son ambas fórmulas en las ciencias sociales son probablemente las dos fórmulas estrella a la hora de obtener datos y analizar fenómenos. Una pregunta con respecto a la comparación que hacías anteriormente o la mención que hacías con respecto a medios tradicionales y medios nativos digitales. La pregunta es, ¿qué tan vulnerables son los medios digitales a seguir los patrones de comportamiento de los medios clásicos? Es decir, entablar alianzas con el poder político y económico, algo que pues, ha sido acusados constantemente los medios tradicionales de comunicación. Sí, a ver, la vulnerabilidad de los medios nativos digitales comienza por su propia fragilidad económica. Una de las condiciones para poder ejercer un periodismo independiente y de calidad es tener una cierta sostenibilidad económica. Y lo que termina ocurriendo en muchas ocasiones es que esa miríada de medios digitales no tienen un mercado lo suficientemente grande, ¿no? Si hemos hablado de que hay unos 3.000 medios activos en España y hay 47 millones de habitantes, esto significa que más o menos en España hay un medio digital por cada 15.000 habitantes en estos momentos. Claro, eso es un mercado tan absolutamente granular, fragmentario, que aquello no se puede sostener. Entonces, gran parte de esos medios digitales han nacido, pero están abocados a la muerte y muchos de ellos pues tendrán una vida efímera, son un poco como los mosquitos, ¿no? o las mariposas, ¿no? que vuelan durante unas ciertas horas y luego pues fenecen, ¿no? Pues esto es algo parecido, ¿no? Pero también es verdad que hay algunos medios que están consiguiendo una consolidación y una reputación informativa, una credibilidad, una sintonía con su público. Y ciertamente, uno de los fenómenos que hemos visto en España, yo creo que se detecta también en varios países de América Latina, es que profesionales del periodismo que estaban hasta cierto punto un poco descontentos con la evolución que habían seguido los medios tradicionales para los cuales estaban trabajando, pues han desarrollado sus propios proyectos periodísticos nativos digitales que califican como independientes, ¿no? Y ahí realizan ese periodismo que siempre desearon realizar y que nunca alcanzaron a completar, ¿no? Bien, tampoco debemos ser bastante ilusos a la hora de interpretar el trabajo de los medios nativos digitales como un trabajo absolutamente limpio de cualquier tipo de condicionamiento, pero sí que es verdad que hay muchos medios digitales que están haciendo un trabajo periodístico muy solvente, como también los hay, ojo, muchos otros que están directamente creados con la intención de contaminar la información, de presentar visiones sesgadas o directamente desinformar. Hay una pregunta desde España que te preguntan si sabes de algún otro país que haya cuantificado los medios de comunicación digitales. Y hay una pregunta también en una dirección parecida que tiene que ver con digamos, con los medios digitales que en distintas regiones crecen en audiencias, pero ¿cuáles son aquellos que no dependen de Facebook o de Google, ¿no? Bueno, con respecto a la primera pregunta, estoy por responder que nadie hay tan loco en el mundo como nosotros. Porque lo cierto es que no hay estudios con este nivel de
granularidad, no existe ningún país en el mundo, más allá de España, que tenga identificados los medios con tal nivel de detalle. Habitualmente los censos de medios se quedan en un grado de detalle bastante más general. Conozco algún caso, no obstante, por ejemplo, en Suecia hay un equipo de investigación que ha desarrollado una base de datos con 800 medios digitales. También es verdad que Suecia es un país bastante más pequeño, mejor dicho, bastante menos poblado que España. Son, si no recuerdo mal, me parece que son unos 9 millones de habitantes y por tanto, pues la equivalencia en el número de medios digitales sería bastante parecida a la que tenemos en España para 47 millones de habitantes, ¿no? Pero no, lo cierto es que yo creo que es una tarea pendiente. También confieso, y bueno, algunos de los que me están escuchando lo saben, es un sueño poder desarrollar este proyecto de identificar y mapear y estudiar posteriormente con este tipo de recursos cuantitativos los medios digitales en otros países, y a mí particularmente por la vinculación cultural que España tiene con América Latina, con Iberoamérica, pues me parece el ámbito natural para emprender ese tipo de estudios. La segunda pregunta, perdón, quedé un poco... Sí, tiene que ver con, ya es una pregunta un poco distinta que tiene que ver con cuáles son los medios que realmente crecen en audiencias sin depender de los grandes tecnológicos como Facebook y Google, algo que pues es bastante difícil. Bueno, pues una de las cosas que está cambiando en los medios digitales es su menor obsesión precisamente con la audiencia. Yo creo que uno de los males que ha aquejado al periodismo digital en los últimos años, desde al menos los últimos 10, 15 años, es su obsesión por crecer en tráfico. Y el tráfico no es necesariamente lo que te convierte en el mejor de los medios. Por supuesto, tú necesitas tener un músculo de audiencia, una dimensión, un reconocimiento público, un alcance. Pero se ha demostrado que medios con audiencias millonarias se han demostrado enormemente endebles, ¿no? Recientemente casos como BuzzFeed, ¿no? Claro, que hace pues apenas 4 años parecía que era el referente de la nueva ola del periodismo con su modelo viral, donde primaba de manera absoluta el contenido orientado a la generación de grandes volúmenes de tráfico y con una calidad informativa bastante... bueno, digamos, no siguiendo los estándares, los patrones ordinarios de lo que entendemos como calidad informativa, bueno, pues a muchos les cegó el fenómeno de BuzzFeed. Todos recordamos aquello del vestido, que si era azul o si era... bueno, en fin, aquellas historias, ¿no? Y de repente BuzzFeed se ha diluido como un azucarillo en una taza de café. En estos momentos está cerrando en los últimos meses sus oficinas en muchos países de todo el mundo donde se había ampliado y está en una fase absolutamente recesiva, ¿no? Veremos qué ocurre. Igual se recupera, pero bueno, cuando uno entra en fase recesiva, volver a recuperar el empuje es francamente complicado, ¿no? Y ese era un medio que llevaba por bandera la audiencia a toda costa. La audiencia a toda costa. Y muchos medios, digamos, entiéndanme, entre comillas, serios, tomaron ese modelo de BuzzFeed como camino para seguir y nos encontrábamos con información, nos encontramos y nos seguimos encontrando, ojo, en esos medios que catalogamos de serios con informaciones que son impropias de esa identidad. Es como si hubiera un Dr. Jekyll y Mr. Hyde en una esquizofrenia editorial bastante notable en esos medios, ¿no? Entonces, a mí me parece que una de las características de los medios, particularmente de los nativos digitales, más consolidados en estos momentos, es que se han dado cuenta de que su batalla no es exactamente el tráfico. Por supuesto que desean alcanzar, ya digo, unos tamaños grandes, pero su batalla principal es conectar con una audiencia, tener una comunidad de intereses. No les bastan únicamente personas que pasan por allí en un momento dado, sino personas que tienen una relación estrecha con ese medio, que tienen un vínculo.
Y es a partir de ese vínculo que se pueden crear modelos de negocio mucho más consistentes, ¿no? Y es lo que están haciendo algunos medios nativos digitales y sinceramente pienso que es el camino correcto. Desde el Facebook Live preguntan cómo incluir a las poblaciones cuya data tiende a ser inexacta o inexistente. Yo complementaría esto diciendo que, claro, en la investigación cuantitativa es vital el acceso a los datos, pero y en contextos pues como Estados Unidos y en algunos países de Europa, los investigadores confían en los datos públicos o en los datos ofrecidos por los gobiernos para hacer esos análisis. Pero en contextos a veces como en algunos espacios latinoamericanos, la confianza sobre esas bases de datos no es tan grande. Entonces, construir esas bases de datos, por supuesto, se vuelve una opción, pero es costosa y toma recursos. Entonces, ¿cómo hacer eso en ambientes con escasos recursos, con soluciones difíciles para cerrar esa brecha? Bueno, evidentemente es una dificultad añadida a muchas otras que uno enfrenta cuando se tiene que trabajar en ese contexto. Ahí yo diría que una de las iniciativas que de hecho está siendo emprendida por distintas organizaciones y no necesariamente activistas es precisamente la creación de esos datos, ¿no? Ahí en Colombia, por ejemplo, pues se han hecho recuentos, por ejemplo, de víctimas de la guerrilla, ¿no? Pues bueno, y a partir de esos recuentos, que en muchos casos no fueron, por lo que tengo entendido, quizás estoy equivocado, pero no fueron desarrollados en su totalidad por fuentes institucionales, sino que hubo organizaciones que contribuyeron a generar toda esa cantidad de datos. Posteriormente se han podido hacer estudios y trabajos y bueno, incluso reconocimientos públicos gracias a ese tipo de información, ¿no? Entonces, con esa misma filosofía de construir información a través del crowdsourcing, a través de distintas modalidades de colaboración en la generación de datos abiertos, pues yo creo que podemos ir andando el camino. Esto no se hace de la noche a la mañana. Me parece que en ese sentido también todo el movimiento de la ciencia abierta, ¿no? el open source, y pues me parece que esto es algo fundamental también, ¿no? Porque si las informaciones, las bases de datos están en manos únicamente de grandes, pues digamos, editoriales internacionales, que son las que dominan de cabo a rabo, desde el principio hasta el final, toda la cadena de producción y las que están generando un negocio que es enormemente limitado para aquellas organizaciones y personas que no disponen de los fondos para poder entrar ahí, pues me parece que es necesario hacer una ciencia abierta y ahí, pues dentro de esa ciencia abierta, una de las facetas es crear datos abiertos entre todos. Hay dos preguntas metodológicas. Una tiene que ver con la proliferación de datos. Existe un riesgo de que cuando uno termine una investigación ya el corpus de la Big Data pues ya no sea el mismo que uno ha analizado. Digamos, es una pregunta metodológica. Y también es probable que esa revisión de datos sobre los medios de escala macro den posibilidad a que se pierdan esos medios micro o esos grupos cerrados de discusión a los que obviamente el investigador no tiene acceso. Sí. No, claro, evidentemente cuando uno enfrenta el análisis de grandes volúmenes de datos, siempre cuenta, y vamos, nosotros nunca hemos dicho en España hay 3.000 medios. Nosotros hemos dicho en España hemos encontrado 3.000 medios, que es distinto. O decimos al menos hay 3.000. También nos consta que no puede haber muchos más, porque el grado de granularidad al que hemos llegado, pongo un ejemplo. Una de las metodologías concretas que seguimos a la hora de tratar de identificar los medios, claro, lo primero es ir a los registros públicos y a los listados de medios a través de, pues ya digo, pues ministerios que disponen de listados de medios, asociaciones de prensa que disponen de listados de medios, estudios académicos anteriores que tienen listados de medios. Uno vacía toda esa información. Bueno, gracias a ese trabajo, pues nos encontramos con unos poco más de 1.000 medios.
y hemos encontrado 4.000. Ya digo, o sea, es que es una cosa bastante llamativa. Entonces, más o menos una cuarta parte ya estaba localizada, pero quedaba como si fuera un iceberg, que quedaba la mayor cantidad todavía por encontrar. Entonces ahí empezamos a pensar qué tipo de abordajes podíamos utilizar para sacar a flote esos medios que no estaban referenciados en ninguna parte. Entonces, voy a poner, parece un poco absurdo, pero bueno, o un poco tonto, es un poco estúpido como mecanismo de búsqueda, pero realmente nos funcionó. Hicimos lo siguiente. Tomamos todas las localidades de España de con más de 10.000 habitantes. Eso es a través de estudios estadísticos, de registros estadísticos, uno puede obtener en cada provincia, en España son 52 provincias, pues uno puede saber cuántas localidades en cada una de esas 52 provincias tienen 10.000 habitantes o más. ¿Por qué 10.000 habitantes? Hombre, porque pensábamos que en una localidad con menos de 10.000 habitantes iba a ser difícil, aunque las hay también, ojo, que tuvieran un medio digital propio para esa localidad, ¿no? Necesitas una cierta dimensión. Entonces, tomamos el nombre de esa localidad, fuimos una por una y lo cruzamos con la palabra noticias en Google. ¿Vale? O sea, es algo tan sencillo como, por ejemplo, Sagunto Noticias, ¿no? Y de repente, cuando uno busca Sagunto Noticias y se obliga a buscar en los 50 primeros resultados, las 5 primeras pantallas, les puedo asegurar que de repente empiezan a aparecer medios digitales como si fueran setas, como si fueran champiñones. Es una cosa bastante llamativa, ¿no? Entonces, había localidades de 15, 20.000, 30.000 habitantes que tenían 8 publicaciones digitales, algunas hiperlocales, algunas especializadas en un tema cultural. Claro, y es así como, pues a la vista está, ¿no? Hemos sacado a la luz un número enorme, ¿no? Bueno, pues hay distintas metodologías que finalmente permiten obtener esa dimensión, pero efectivamente, como se me estaba indicando, esto nunca nos puede llevar a decir, estos son los medios que hay hoy. No, podemos decir que al menos en enero del año 2020, estos eran, veremos en enero del año 2021. Bueno, hay otras muchas preguntas ahí que te haremos llegar, Ramón, y que sin duda trataremos de responder porque son muy interesantes, pero creo que hemos llegado al punto en el que tenemos que despedirnos. Agradecemos mucho tu participación y le doy paso al decano de comunicación, Manuel González, para que nos ayude a cerrar el evento. Muchas gracias, Ramón, por responder a las preguntas. Muchas gracias a ti, Víctor. Víctor, muchas gracias por tu colaboración con esta sesión de la cátedra. A Ramón, muchas gracias por la presentación que compartió con nosotros en esta tarde, Noche de España. A los asistentes que nos pudieron acompañar en la sesión de hoy, la segunda entrega de la Cátedra Eric McLuhan 2020, también un agradecimiento muy especial de parte de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana. Como les mencionaba al inicio, esta cátedra la cerraremos dentro de un mes con la presentación de la doctora Ana María Córdoba, quien estará hablando sobre participación política y participación ciudadana en redes sociales y en general en Internet. Creo que hemos tenido una sesión provechosa, interesante, en donde hemos, digamos, conocido la perspectiva de Ramón, un investigador, digamos, consumado de experiencia, sobre las posibilidades de investigación y de generación de conocimiento desde la mirada cuantitativa, diría yo, creciente en el mundo académico y muy necesaria para complementar y darle nivel y alcance a los proyectos que emprendemos. Ramón, nuevamente te agradecemos mucho por el tiempo que nos has dedicado, por acompañarnos. Ramón además ha sido profesor en la maestría que dirige Víctor, entonces pues esperamos que a futuro podamos seguir colaborando en estas actividades académicas y compartiendo inquietudes sobre el mundo de la investigación y de la comunicación en particular. Mil gracias y te dejo la palabra para que puedas despedir. Pues solo puedo suscribir lo que has dicho, decano. Me parece que así debe ser.
agradezco enormemente la oportunidad de haber participado en este ciclo de conferencias y expreso mi agradecimiento a la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana por haber contado conmigo. Muchas gracias. A ti. Para todos muy buena tarde y nos vemos el próximo 12 de noviembre en la tercera y última entrega de la cátedra Eric McLuhan del doctorado en comunicación de la Universidad de La Sabana. Una buena tarde para todos. Muchas gracias.